Entonces, el auxiliar de hoy, vamos a hacer dos problemas de mecánica de fluidos. Uno de estos problemas era que algo que ya había quedado propuesto, que el profe lo propuso en clase que lo hiciera, auxiliar, que es el de tuberías, una tubería. Una tubería que vamos a decir que es un maldito volcán. Y el otro problema es como algo parecido, pero solamente que ahora tenemos como un conducto del volcán. Y ese conducto suelta magma. Y vamos a aplicar ecuaciones de mecánica de fluidos ahí. ¿Ya? Entonces, cosas a decir. Bueno, esta es la penúltima auxiliar. Igual me falta un poco más de cosas de materia que ver. Lo último que van a ver, bueno, ya vieron función corriente con el profe. Les falta ver convección del manto, que es como el último tema. Eh, bueno, yo creo que la próxima semana, ya que igual yo creo que todos vamos a estar un poco más relajados, voy a hacer una auxiliar más larga. Ya la última auxiliar va a ser más larga para que preparemos el control 3 examen. Y no sé si vieron la fecha para cuándo quedó. ¿La No hay revisaron? fecha. No, si hay fecha. Hay Revisé. fecha como para un mes más, eso sí, po. Como para un mes y ¿Estáis medio. seguro? Sí, Porque yo por lo menos es que, revisé es ayer en un campo y que me aparecía 2 fechas de exámenes nomás, no los 3. si miras en cursos, en horario y aprietas las semanas siguientes, ahí está programado el control de geodinámica para la semana del 20. A ver, ¿dónde quedó? A ver, ¿dónde quedó? Ah, Ah, desapareció. ya, Mira porque qué yo había raro. revisado en un campo en evento y me aparecía solamente análisis de señales y la fecha Sí, de qué método raro. de A mí, operación, pero no me a mí aparecía me había nada de parecido. Qué geodinámica. raro. Me había parecido el examen de geodinámica a mí, pero no me apareció. Creo que el profe lo movió. Porque estaba programado para la semana del 26. Pero parece que Habrá que preguntarle entonces al profe. sí, sí, probablemente ahí vamos a ver. Pero bueno, si el caso que el profe va a elegir la fecha, porque en general, como ustedes saben, los exámenes los ve como les decía, la última auxiliar, vamos a estar harto rato preparando el examen, que hace básicamente mecánica de fluidos. Y como el profe especificó, o sea, no sé si habrá cambiado de opinión, pero no creo que le haga una tarea. Va a ser ejercicios, ¿ya? Va a ser unos ejercicios de un día para otro, como tipo formato de señales. Ese va a Ya. ser lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, empecemos. Entonces, ¿cuál es el problema de ahora? Se quiere estudiar un volcán cuyo esquema simplificado se encuentra en la figura siguiente, ¿ya? El volcán entonces suelta magma, ¿sí? Está la zona roja, para en la dirección Z-Tongo, ¿ya? Este caso que dice acá años más tarde lo vamos a usar para la parte C, ¿ya? En la parte C se tapa el volcán y los flujos de magma van a salir por los lados, ¿ya? Y vamos a ver lo que implica eso para las ecuaciones. Entonces, primera pregunta. Calcule la velocidad en Z con la ocasión del magma. Asuma que el ascenso se debe únicamente a la diferencia de densidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que siempre hemos partido con estos problemas de fluidos. Lo primero, ecuación de continuidad y nuestra ecuación de Navier-Stokes, ¿cierto? Bueno, dado que esto estamos modificando un volcán, claramente el sistema de coordenadas que vamos a usar van a ser coordenadas cilíndricas, ¿cierto? El volcán se modela bien ahí. Ecuación de continuidad, es decir, el laplaciano. No es laplaciano, ahí me equivoqué. Ahí tiene que ser sin el 2, porque la divergencia es solamente la divergencia, ¿cierto? Es la divergencia del campo de velocidades, que eso es igual a 0. Y eso es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad, entonces, ¿qué tenemos acá? Eh, bueno, ¿cuál va a ser como las asunciones que vamos a hacer nosotros? Si nos fijamos un poco como en el dibujo, en general, muchas de estos, como les dije, mucho de esto es como, oh, esto es 0 por tanto, tanto. Entonces, vamos a ir viendo como pensando, ya, si el magma va ascendiendo en la dirección Z Tongo, entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo me paro aquí, o yo me paro aquí, o yo me paro aquí, en cualquier punto del volcán, como que en la dirección Z Tongo tengo como la misma velocidad. ¿Se entiende eso? Como que se puede ver eso. Como que me paro en cualquier punto de Z y la velocidad va a ser la misma. ¿A qué apunta eso?
¿De qué depende la velocidad en la dirección Z? Dado que es un problema de tuberías, lo que nosotros tenemos que saber es que depende del radio, la velocidad en Z. En qué punto del radio del volcán estoy, ahí voy a tener distintas velocidades. Si recuerdan, el flujo de Poiseuille, si no mal recuerdo qué es el nombre, este flujo, el que era de esta forma, ¿cierto? Que uno va por una tubería y esto es así. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en cualquiera de estos segmentos, esa es la velocidad, y si se fijan, es como toda la misma. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que la única dependencia va a ser en qué posición del radio estoy. Si se me fijo, si estoy más cerca de la cañería, la velocidad disminuye, y si estoy más al medio, en la línea del eje, es donde la velocidad va a ser máxima. Y eso lo vieron en clase. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto rápidamente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿qué es lo que básicamente nos va a ocurrir? Que esta se va a ir a 0, esta se va a ir a 0. Bueno, en este caso, como que la ecuación de continuidad, no, más que no aportar, por así decirlo, nos va a quedar así por el momento, ¿ya? Igual vamos a escribir, lo que uno hace en general es escribir la ecuación de continuidad y Navier-Stokes al mismo tiempo, en este caso, y vamos viendo primero las cosas que... Camilo, Sí, sí. ¿estás mostrando alguna ecuación o algo? Porque yo por lo menos sigo viendo el enunciado con el dibujo del volcán. Ah, ya, déjame No dejar de sé si compartir. será mi internet Sí, o no es No, igual. parece que yo viendo otra estaba pantalla. cagando con la compartición, ya. Entonces, ahí está. Tenemos entonces nuestra ecuación de continuidad y nuestras ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Entonces, nosotros lo que empezamos a decir, bueno, en este caso, la velocidad en z y la velocidad en θ son 0, ¿cierto? Esas son como las velocidades. En este caso, qué raro que no lo marqué. Denme un segundo. Entonces, la ecuación de continuidad no nos va a aportar tanta información en este caso porque la velocidad en el eje z se anula, la velocidad en el eje θ como que no existe. ¿Por qué no existe? La verdad, esto es como lo que nosotros hablábamos en las clases pasadas, de que cuando uno empieza a asumir demasiadas condiciones como ideales, de repente empieza el problema a metamorfosear y es un poquito más difícil de entender. Entonces acá como que lo que estábamos diciendo, partamos con lo simple. Teníamos entonces que el magma va saliendo en la dirección Z. Entonces no depende no va a depender de qué posición angular esté, y va a haber no va a haber una velocidad en esos cambios angulares. ¿Se entiende? Se entiende que como solamente estoy avanzando en Z, como que solamente todas las otras velocidades las voy a ignorar. ¿Ya? Esa es como la gracia. Porque estamos asumiendo como el caso muy simplificado, como tengo el volcán y solamente tengo una tubería hacia arriba y sale el magma. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestras ecuaciones de Navier-Stokes. Lo de siempre, ¿cierto? Este término de acá. Recuerden que las derivadas temporales en general siempre las vamos a cancelar. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen permanente, ¿cierto? Las derivadas temporales siempre se cancelan. La velocidad radial es 0, es lo que habíamos dicho. La velocidad angular es 0 también, eso lo habíamos dicho. Y la variación en el eje Z de la velocidad vertical no existe, ¿cierto? Porque siempre va a ser la misma. Entonces, eso nos va a cancelar muchos términos de la ecuación, al menos en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, si se fijan, tenemos nuestro gradiente de presión. Aquí una cosa a notar, que cuando tenemos nuestro gradiente de presión, nosotros lo podemos escribir así, de esta forma, una forma un poco más, bueno, en este caso lo tenemos respecto a Z. Esto nos va a hablar de que vamos a tener entonces nuestro gradiente de presión, y a esto tenemos que restarle nuestra densidad y nuestras fuerzas inerciales en el eje Z. ¿Ya? En este caso no recuerdo si estábamos considerando. En el siguiente caso vamos a ver un problema con. El siguiente problema es con una fuerza inercial. En este caso no estamos considerando fuerzas inerciales. ¿Ya? Esto es solamente una notación más simplificada del problema. Entonces, nos queda este término, que es el menos dp de z, más la viscosidad por, esto recuerden de acá, que esto es el laplaciano, pero en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Eso al menos de este laplaciano, si se fijan, acá tengo una velocidad en z,
esta velocidad en z, como dijimos, depende de r. Por lo tanto, todo este término no se cancela. ¿Ya? Esta dbz a dr no se cancela. Tenemos acá el dbz de teta, ese se cancela porque lo que básicamente estamos diciendo es que no depende. ¿Ya? Esas cosas son como, bueno, es que no depende en realidad la velocidad vertical respecto a la posición angular. Y nuevamente habíamos dicho ya que d cuadrado de z al cuadrado eso es 0. Y de hecho, podemos sacarlo, podemos hacer algo más. Esa es como la explicación de por qué de bz a dz es 0. Pero ahí ya me acordé, es que aquí como se me fue, aquí se me fue cancelar los términos. Entonces, este término se cancela, este término se cancela, ¿cierto? La velocidad radial y la velocidad angular se cancelan, y me va a quedar entonces que la velocidad en el eje z, la derivada respecto a z, es igual a 0. ¿Ya? Esa es como la explicación de cómo llegué a eso, ¿ya? Pero también uno puede ver es de que, como les decía, uno ve el flujo a través del volcán y en distintas posiciones puede tener la misma velocidad en realidad respecto al eje Z. No depende, no depende de esa variable. ¿Ya? Lo cosa que hace mucho sentido como en la realidad. Entonces, al cancelar todos nuestros términos, nos queda nuestra ecuación de Navier-Stokes mucho más simplificada. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se ha entendido bien esto de las simplificaciones? ¿Dudas? No. Ya, entonces, bueno, con eso ya podemos despejar nuestra ecuación de Navier-Stokes, que nos sale de acá, con nuestra dependencia de velocidad vertical respecto al radio. Con un detalle nomás de que en general en estos problemas, cuando nosotros se los mostremos, cuando ustedes tengan los problemas de mecánica de fluido, lo más típico es que el profe les va a poner al menos cómo son las ecuaciones de Navier-Stokes en los distintos sistemas de coordenadas. Si se fijan acá tenemos Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas. Que, bueno, al menos este problema es cilíndrica si no son esféricas. En esférica los problemas, ustedes saben, se alargan infinitamente. Ya, pero es como típico, como si ustedes se fijan acá, este problema tiene las coordenadas en coordenadas cilíndricas, y en este caso las tenemos la Navier-Stokes en las coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces, continuando. Tenemos entonces nuestra ecuación que nos resultó de la cancelación de los términos de Navier-Stokes. Y esta ecuación ya es rápida de integrar. De hecho, en clase ya también la integraron. Esto de aquí respecto a R es una constante. Por lo tanto, simplemente nos queda integrar directamente y nos va a quedar, podemos despejar cuál es la velocidad en Z. La velocidad en Z nos va a quedar entonces este gradiente de presión, nuestro término R cuadrado, más una constante por el logaritmo natural de R, más una constante 2. ¿Ya? Que sale eso de integrar las dos veces. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, como ustedes saben, seguimos, planteamos ecuación de continuidad, planteamos Navier-Stokes, resolvemos cancelamos los términos y luego aplicamos, después vemos nuestras condiciones de borde del problema. El problema, tenemos entonces condiciones de borde. La velocidad en R igual 0 y la velocidad de Z en R igual A. ¿Cuál sería el punto? Si yo veo la velocidad de Z en R igual 0, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuál es R igual 0? R igual 0 es el punto central del volcán, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Estamos viendo entonces la velocidad vertical en el punto R igual 0, en el centro del volcán, en el eje central radial del volcán. Entonces, esa velocidad existe. Como esa velocidad existe, este término, bueno, naturalmente el término que habíamos calculado antes tiene que existir. Y acá tenemos un término que es un logaritmo natural de R. Entonces, si esto tiene que estar acotado, o mejor dicho, esto tiene que ser finito, existir el valor, en R igual 0, lo único que nos queda por deducir es que C1 es igual a 0, ¿cierto? Si C1 no es igual a 0, esto diverge. Y de hecho, ¿cuál sería el resultado? Que la velocidad vertical en R igual 0 tiene que ser la máxima. Eso es lo que habían visto al menos en clase. ¿Ya? Siguiente condición de borde, la velocidad en Z en el borde del tubo volcánico tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Que eso son la velocidad en las paredes. Si ustedes hacen la velocidad en las paredes 0, pueden despejar la segunda constante, que nos va a quedar menos el gradiente de presiones de Z por A cuadrado dividido 4 veces la viscosidad. ¿Ya? Finalmente nos va a quedar entonces que los términos de la velocidad es esto de acá, el término BZ. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda calcular el gradiente de presiones.
¿Cuál es el hint para calcular el gradiente de presiones? Y la verdad, como ya están viendo, como ya hemos visto esto de mecánica de fluido, ya sabemos que se opera de una manera muy similar. Vemos siempre, bueno, una vez llegada a estas condiciones de borde que dependen, en general nos va a quedar esta dependencia del gradiente de presiones. Lo que vamos a hacer nosotros entonces va a ser calcular dos puntos de presiones, y esos puntos de presiones nos va a servir para despejar el gradiente, ¿ya? Igual va a ser la gracia que en general va a ser algo parecido a la isostasia. Eso va a ser como un pequeño, el primer detalle. Y el segundo es que el enunciado nos da información sobre esto. ¿Y cuál es? Asuma que el ascenso se debe únicamente a la diferencia de densidades. Cuando nos dicen que el ascenso solamente se debe a la diferencia de densidades, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular entonces un delta P y un delta Z, es decir, una presión final menos una presión inicial, dividido una profundidad inicial, una profundidad final menos una profundidad inicial. Entonces, ¿cuáles son los puntos tomados? En este caso estoy tomando en Z igual 0, es decir, estoy tomando en la base del volcán, ¿ya? En la parte más profunda, por así decirlo. Estoy tomando ahí, y el otro punto que estoy tomando es en la parte más arriba del volcán, ¿ya? Al hacer eso, nos va a quedar la diferencia de presiones. La diferencia de presiones, que el ascenso por diferencia de presiones nos va a implicar que al hacer esta variación de presiones en dos puntos, nos va a quedar la densidad del medio acá. Porque recuerden que esto de acá es la fórmula de lo que produce el peso producido, bueno, los esfuerzos producidos por una columna, ¿sí? Una columna que tiene densidad ρr. Entonces nos va a quedar ahí menos ρr por g por L menos 0 dividido en 0 menos L. Esa variable L es solamente una variable auxiliar que fue introducida porque yo puedo decir voy a tomar un punto acá o voy a tomar un punto acá, da lo mismo en realidad. Mientras ustedes sean concordantes con que voy a tomar dos puntos respecto a esa variable, naturalmente por matemáticas se van a cancelar, como en este caso. Si se fijan, tengo una L y tengo una L y se cancelan. Por lo tanto, el gradiente de presiones no va a depender de ese punto L. ¿De a qué distancia estoy de ese punto L? ¿Ya? Entonces, finalmente, el gradiente de presiones solamente me va a quedar la diferencia de presiones por G. Y eso es lo que hace referencia, esto es como la explicación demostrativa. Cuando ustedes les dicen que solamente se debe el ascenso por la diferencia de presiones, esto automáticamente es lo que ustedes sacan, que el gradiente de presiones entonces es la diferencia de densidades por G. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? No, se entiende bien, creo. Ya, perfecto. Entonces, ya con el gradiente de presiones, ya podemos despejar acá BZ, solamente reemplazando el dP de Z por este término de acá. ¿Ya? Y con eso ya llegamos a nuestra expresión final de las velocidades en el eje, la velocidad vertical. Y notarse, como lo que habíamos dicho, la velocidad vertical solo depende del radio, para este caso. ¿Ya? Entonces, con eso ya calculamos la velocidad en el eje Z con la ecuación del magma. Y asuma que el ascenso se debe únicamente a la diferencia de densidades. Calcule el caudal de salida. Entonces vamos a empezar a introducir más términos de geodinámica, o sea, de mecánica de fluidos acá, que es el caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal es como la cantidad de flujo que pasa por unidad de área, por unidad de área transversal, por así decirlo. En este caso estamos trabajando con cosas muy simples. Por lo tanto, la unidad de área es simplemente tomar un elemento de superficie de coordenadas cilíndricas. Entonces integramos nuestra velocidad en el eje Z. Nuestra velocidad del eje Z la integramos respecto a nuestro elemento de superficie en coordenadas cilíndricas. Eso nos va a quedar, entonces, la integral de 0 a 2pi, de 0 a a, del delta ρ por g partido en 4 mu, por r cuadrado menos a cuadrado, por el elemento de superficie en coordenadas cilíndricas, que ustedes ya deben recordar, que va a ser r de r de teta. ¿Ya? Con eso se hace una integración relativamente rápida. Ya, la verdad, la mayoría son puras constantes. Y eso nos va a quedar entonces que el caudal de salida va a ser menos pi partido en 8 delta rho g partido en mu por a la 4. ¿Ya? Y eso va a ser nuestro caudal de salida. Más que nada, acá era la introducción un poco más de lo que era el caudal. Y bueno, y aquí vamos a ver una propiedad del caudal que es muy interesante. Ya, entonces con eso calculamos el caudal, que va a ser como la cantidad de flujo que pasa por unidad de área. Ya. Entonces,
Con eso ya calculamos el caudal. Y la siguiente, que va a ser entonces ahora nuestro caso modificado. Entonces, tenemos, unos años más tarde se puede ver que esta etapa se cristalizó, ¿sí? Y cristalizó en la parte superior del volcán. Entonces esto obstruye la salida del magma, pero a pesar de estar obstruida esta salida, bueno, acá a pesar de ello se ha medido actividad sísmica y se han hecho estudios de temperatura que indican que el magma se filtra de forma radial a través de fracturas. ¿Cuál va a ser la gracia? Dado que ahora tenemos una filtración de forma radial, ahora tenemos componentes radiales, ¿ya? Entonces, de esta forma solamente lo único que hicimos fue tapar la salida y hacer que el magma se filtre de forma radial. Entonces, eso nos va a cambiar las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Entonces, suponiendo que se mantiene el mismo gradiente de presión y caudal que cuando se efectuó su estudio anteriormente, calcule la actual velocidad radial asumiendo que se filtra de forma homogénea por las paredes del cilindro. Pista, recuerde que la masa se conserva. ¿Cuál va a ser la gracia? Entonces, recordemos un poco como más que lo de primero del caudal, que esto que está saliendo de acá es el caudal de salida de este volcán. Entonces nos están diciendo que esto que está saliendo, esta cantidad, por así decirlo, esta cantidad de flujo que está saliendo por la parte superior del volcán, es la misma que la que está escapando radialmente cuando está tapado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, bueno, nosotros dado que estamos viendo lo mismo, el mismo problema, lo más natural sería decir, voy a aplicar ecuación de continuidad y ecuación de Navier-Stokes y veamos qué es lo que nos da. ¿Ya? Pero ahora con nuestras nuevas condiciones donde algunas velocidades algunas velocidades van a desaparecer y otras, bueno, ya no se van a anular como en el caso anterior. Entonces, vamos un poco al ejercicio. ¿Cuál es la gracia? Dado que se mantiene el gradiente de presiones y el caudal, implica que es la misma velocidad en z-tonco antes de llegar al cono volcánico. ¿Ya? Eso es como la conclusión a partir de dado que se mantiene el gradiente de presiones y el caudal. ¿Ya? Entonces, misma velocidad en z-tonco antes de llegar al cono volcánico. Pero en este caso ya no es de salida, ¿sí? Porque está tapado. ¿Cuál es la cosa importante? Primero, analizar un término. ¿Qué significa que el gradiente de un campo sea igual a cero? Mejor dicho, ¿qué ocurre que la divergencia de un campo sea, no el gradiente, la divergencia de un campo sea igual a cero? Quiere decir, en términos matemáticos, tal vez lo primero es que no hay sumideros. ¿Qué quiere decir que no haya sumideros? Que la cantidad de flujo que entra es la misma cantidad de flujo que sale. Entonces, dado que se mantiene el caudal, quiere decir que la cantidad de flujo es la misma. Por lo tanto, la ecuación de continuidad se cumple, ¿ya? Tengo que asegurarme que la ecuación de continuidad se cumpla primero, ¿ya? En general, nosotros como que lo asumimos en los problemas anteriores, pero ahora hay que llegar un poquito más y decir, esto se cumple porque lo de salida es lo mismo que lo de entrada, que es la definición de que la divergencia sea cero, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, una vez ya que con todas esas salvedades, ahora sí, de nuevo, podemos usar la ecuación de continuidad. Ahora con la ecuación de continuidad, el término de la velocidad radial respecto al radio ya no se anula. Este término no se anula, ¿cierto? Porque ahora tenemos velocidad radial. Se está filtrando el magma a una velocidad radial. Entonces ahora la velocidad en teta casi siempre va a ser cero. ¿Ya? Esa es como una velocidad rara de estudiar. Y ahora tenemos que tenemos la misma velocidad en z-tongo antes de llegar al cono volcánico, entonces sabemos que esa se comporta de la misma manera que estábamos hablando antes, que es que básicamente que la velocidad en el eje vertical respecto a z también se anula. Por lo tanto, ahora nos va a quedar que el otro valor de velocidad, la velocidad radial, se va a anular, el término asociado a esa velocidad se anula. Y al resolver esta EDO relativamente sencilla, nos va a quedar que la velocidad radial es igual a una constante dividido en R. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la C3? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar los caudales. Los caudales se pueden igualar. ¿Y por qué los podemos igualar? Bueno, en este caso, como que el problema nos dice directamente que se mantiene el caudal. Por lo tanto, el caudal que yo calculé en la situación anterior tiene que ser igual al caudal que estoy calculando ahora, ¿cierto? Es decir, lo que se está escapando por las fracturas del volcán es lo mismo que se estaba escapando por la parte alta del volcán, ¿ya? Entonces, para C3, igualamos el caudal en las fracturas y la del caso anterior.
Este es un Q asterisco y eso va a ser igual a nuestro Q calculado anteriormente, que ustedes recordarán que tiene esta forma. Menos pi partido en 8, delta rho, g partido mu, la viscosidad, y por el radio a la 4. ¿Ya? Entonces, calculamos el caudal ahora, el caudal radial. El caudal, si se fijan, en realidad no es más que una operación de área, que básicamente implicaría que voy a tener que multiplicar un área en caso de que no haya una dependencia directa de las variables. No sé si esa frase se habrá entendido lo mejor, pero acá tenemos a lo que me estoy refiriendo es que el caudal que estamos trabajando ahora para las fisuras va a ser igual a la velocidad radial en el radio igual a, es decir, justo en el borde del volcán, en las paredes de la tubería, que nosotros le decimos que es un volcán, por el perímetro por la altura, que esto es lo mismo que decir que esto es un elemento de área, ¿sí? Esto es un elemento de área por una velocidad en las paredes, ¿sí? Porque aquí la velocidad, bueno, aquí esto es como lo que también decía nuevamente, que estos son casos muy simplificados, donde tenemos que la velocidad la estamos considerando como hasta el punto que es la pared, ¿sí? Por eso podemos hacer esta simplificación de la integral anterior, ¿ya? Entonces solamente tenemos la velocidad radial hasta el punto igual a, porque hasta ese punto tiene que ser lo mismo para todos lados. Eso es lo que dice el problema, que tiene que ser homogéneo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces... ¿Sí? Sí. Bueno, ya. Entonces tenemos que nuestra fórmula del caudal, eso al aplicar esta fórmula, tenemos que BR en R igual a es simplemente C3 partido en A. El perímetro es 2pi por A y la altura es la altura del volcán, por H. Simplificando nos va a quedar que el caudal que está saliendo por las fisuras no depende del radio del volcán, ¿ya? Depende de qué tan alto es el volcán. ¿Ya? Pero eso claramente no implica, hasta el momento, estamos diciendo que no depende, pero claramente cuando despejemos este C3, va a ocurrir que uno va analizando las dependencias, ¿ya? Así que como consejo, eso que puede ocurrir, que, bueno, una vez que ya tienen todo bien desarrollado, van a notar que uno puede en realidad decir que sí, efectivamente la velocidad radial solamente depende de R, pero en realidad depende de un montón de variables, porque son la diferencia de densidades, bueno, la aceleración, que esto igual es como lo más constante que podría haber, el radio del volcán, la viscosidad, la altura, ¿ya? En realidad como que las velocidades dependen de muchos factores. Pero estamos simplificando tanto los problemas que estamos intentando buscar las menores dependencias posibles casi, ¿ya? Entonces, igualamos los caudales y al igualar los caudales podemos despejar la constante 3 y con eso ya podemos despejar cuánto va a ser la velocidad radial. Y la velocidad radial nos va a quedar expresada de esta forma. ¿Dudas del problema? Ya, entonces... Yo por lo menos no. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Siguiente problema. Entonces, el objetivo de este problema es modelar la velocidad de salida del magma en la formación de un dique con manifestación extrusiva. Entonces, esta manifestación extrusiva, que ya sea por una erupción fisural o cualquier otro fenómeno semejante, bueno, este magma tiene una densidad ρm que atraviesa la roca de densidad ρr a través de una cavidad que modelaremos como un paralelepípedo rectangular infinito en la dirección perpendicular a la hoja. ¿Ya? Entonces este es el problema. Está saliendo magma por acá y esto es como la pendiente del volcán, por así decirlo. Notar que en este problema ahora tenemos aceleración g, ¿ya? Es decir, tenemos términos inerciales, tenemos fuerzas, tenemos aceleraciones internas. Ya, entonces acá tenemos los valores numéricos que son posibles para estos casos. Fijarse que la viscosidad es muy alta, dado que los magmas pueden ser muy viscosos. Bueno, dependiendo de la naturaleza de la roca que lo formó, ¿sí? Del protolito que lo forma. Entonces, preguntas. Use las ecuaciones de Navier-Stokes para llegar a una expresión para el perfil de velocidades. Considere régimen permanente y que el fluido es incompresible.
y coloque el sistema de coordenadas donde encuentre que sea conveniente. Naturalmente vamos a elegir un sistema de coordenadas inclinado, que eso nos va a facilitar mucho los cálculos para evitarnos este factor del ángulo. Pero ahí vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos al problema. Entonces, acá, problema 2, lo mismo. Ecuación de continuidad, ecuación de Navier-Stokes. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí esperaba más que hubiera más gente, así como para ir preguntando. Ya, ¿y por qué se canceló este término? Ya, ¿y por qué se canceló este término? ¿Y por qué se canceló? Ya, ese era como lo que quería hacer. Pero dado que somos tan pocos, bueno, ¿por qué? Bueno, preguntando igual, ¿por qué se canceló el término de UDT? Que no hay dependencias temporales. Sí, pero ¿cuál es el detalle que nos dice del problema? Permanente, ¿Cuál es el detalle del problema que nos dice que las derivadas temporales se anulan? como un régimen constante. Así. El régimen, exactamente. El régimen permanente nos dice que las derivadas temporales bueno, se anulan. Y que el fluido sea incompresible, básicamente nos está diciendo que podemos aplicar tanto ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de continuidad. Entonces coloque el sistema de coordenadas donde encuentra que sea conveniente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí vamos a ir cazando los términos. Dado que el magma va en una sola dirección, ¿sí? En este caso, fíjense todos los términos que voy cancelando. Voy cancelando tanto los du de x. ¿Por qué cancelo los du de x? Acá lo que yo tuve que haber hecho era poner primero la de continuidad. En general lo que uno hace es poner primero la de continuidad, porque uno saca como una de las derivadas que está metida por ahí se hace 0. En este caso no tenemos velocidad en el eje Y, no tenemos velocidad en el eje Z. Para aclarar, en este problema estamos asumiendo un campo de velocidades que tiene la forma, como el auxiliar anterior, que tiene una forma de B, U, de U, B, W, que esos son en todas sus componentes, X, Y y el Z. ¿Ya? Voy borrando. Entonces, bueno, no tenemos ninguna de esas velocidades, se anulan. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces nuestra derivada de U respecto a de X se va a anular. Por lo tanto, se me anula ese término. Se me va a anular ese término porque no depende del eje Y la salida, la velocidad de este magma. Y respecto al eje Z tampoco va a depender. ¿Sí? Esas cosas sabemos que se van a anular. De hecho, acá podemos incluso decir que el W es 0 también. Ahí uno va buscando el argumento que se adecue para que esto se anule. Esto va a ser entonces igual a ρ por f de x. Recordemos que este ρ está asociado a la densidad del magma por las fuerzas asociadas a las fuerzas internas o aceleraciones internas en realidad en este caso, menos el gradiente de presión. Y recordemos que el gradiente de presión estamos asumiendo en general las cosas porque solamente se mueven por las diferencias de densidades. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo truco que el anterior. Tomamos 2 puntos y calculamos cuánto nos va a dar ese gradiente de presión. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces ahora? Nos falta ver el laplaciano. El laplaciano en coordenadas cartesianas respecto a esta velocidad en el eje X. Ya dijimos por la ecuación de continuidad que este término se anula. Este término de acá no se va a anular, ¿sí? Porque es la única es como la única dependencia que va a existir, porque recuerden que aquí, que creo que lo dije un poco al revés. Aquí esta dependencia sí existe. ¿Qué es lo que no existe? Es la velocidad en el eje Y. Esa velocidad es 0, ¿ya? El B acá es 0, ese es el que debería estar tachado. Entonces nos va a quedar solamente que la velocidad en el eje X, solamente lo mismo que el anterior, solamente depende de la posición en la que estoy en el canal o en la tubería. Entonces, reducimos todos los términos que teníamos y nos va a quedar que la viscosidad por nuestro término asociado a la segunda derivada de la velocidad en el eje X va a ser igual a nuestro gradiente de presiones debido a diferencias de presión, a diferencias de densidades. Nuevamente hacemos el truco de integrar acá 2 veces. En este caso no nos va a tocar ningún término logarítmico, dado que no estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. Ese término que vimos antes, como de constante por logaritmo de R, es muy común que aparezca cuando usamos coordenadas cilíndricas, ¿ya? En este caso estamos usando cartesianas, por lo tanto es un poco más directa la integración. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos calcular cuál va a ser nuestra expresión de la velocidad en el eje X, ¿ya? Con nuestras constantes.
Lo que falta, ustedes ya saben que va a ser las condiciones de borde y calcular el gradiente de presión. Entonces, vamos a ver. Entonces, use las ecuaciones de Navier-Stokes para llegar a una expresión para el perfil de velocidades. Ya llegamos a cuál va a ser la velocidad de salida en el eje X. ¿Ya? Eso lo tenemos. Suponiendo que el ascenso se debe únicamente a la diferencia de densidades, calcule el gradiente de presión, que es básicamente lo que hicimos antes. Que tenemos entonces nuestro gradiente de presiones, donde está considerado el término asociado a la aceleración, que en este caso me fijo que tengo este esquema. Por lo tanto, la gravedad al estar en básicamente en 90 grados, pero respecto al eje no rotado, entonces tenemos que hacer la rotación respecto a este ángulo alfa. Por lo tanto, la gravedad va a tener componentes menos g seno de alfa, menos g coseno de alfa. Eso nos va a dar entonces que el término asociado a la aceleración en el eje X va a ser igual a menos g por el seno de alfa. ¿Ya? Ahora tenemos un problema de Navier-Stokes donde estamos considerando que ese f de x es distinto de 0. Nuevamente hacemos el truco de las presiones. Tomamos 2 puntos de presión de tal forma que esto se debe al ascenso a la diferencia de densidades. Y eso es básicamente lo que tenemos, que vamos a hacer lo mismo que anterior. Si se fijan, acá teníamos, como en el problema anterior, el gradiente de presión solamente nos va a quedar dependiendo de la diferencia de densidades por la aceleración de gravedad. Por lo tanto, nuestro gradiente de presión va a ser una diferencia de densidades por nuestro g, que en este caso está modulado por nuestro seno de alfa por la componente x. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Se va entendiendo bien. Ya que, insisto, entonces esos son como los trucos que vamos a ir aplicando a lo largo de esta parte de la mecánica de fluidos. Ya, entonces, lo siguiente. Ahora aplique y explique las condiciones de borde y demuestre que la velocidad tiene la siguiente forma. Ya, entonces ahora tenemos que aplicar condiciones de borde y despejar las constantes que hayamos obtenido a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, condiciones de borde. Estos son condiciones de no resbalamiento en el inferior y superior, que en realidad esto es básicamente decir que tenemos las condiciones de borde muy similares a las anteriores, es decir, tenemos la velocidad en el i igual 0 y la velocidad en el i igual h. Esas dos son 0. ¿Por qué? Porque una representa a la pared, una representa a una pared y la otra es la continua. Es la pared continua que está a una distancia h. Porque recordemos que esta fisura, este agujero de acá, esta fisura, tiene espesor h. Entonces acá estamos diciendo la velocidad en una pared es 0, la velocidad en la otra pared es 0. ¿Ya? Al aplicar esas dos condiciones, podemos despejar las dos constantes que obtuvimos de Navier-Stokes y nos va a quedar que C va a ser igual a 0 y que B tiene que ser igual a la diferencia de densidades dividido en 2 mu por G por seno de alfa por el espesor el espesor de este paralelepípedo que estábamos considerando, ¿ya? Que es el espesor de la fisura. Por lo tanto, con eso ya es rápido que el campo de velocidades en el eje X va a ser igual a menos delta rho partido en 2 mu por G por seno de alfa por i cuadrado menos h por i. ¿Ya? Eso es la parte ya más matemática, que es simplemente reemplazar las constantes que despejamos. Y con eso llegamos a nuestra expresión del campo de velocidades. Si se fijan, como que estas son cosas cuadráticas, lo cual tiene mucho sentido, dado que cuando tenemos tuberías y estamos asumiendo casos muy simplificados, sabemos que estas son como cosas de ese estilo, ¿cierto? Cosas cuadráticas. Entonces, ahora, última parte que acá hay harto para hablar. En la última parte nos dicen, esto no es. Ya, entonces, última parte. ¿Qué es el número de Reynolds? Calcule su valor para este caso y discuta al respecto. Para un flujo entre dos placas planas, la distancia característica es d igual 2h y la velocidad característica es la velocidad media. Se considera que el flujo es laminar si el número de Reynolds es menor a 1400. ¿Qué es el número de Reynolds? Yo aquí tenía un video preparado para mostrarles qué es lo que ocurre con el número de Reynolds. El número de Reynolds nos indica
la característica de este flujo, si va a ser flujo laminar o flujo turbulento. ¿Ya? También hay valores intermedios, como creo que se llama flujo en transición, que cuando no es totalmente laminar ni tampoco es totalmente turbulento. Entonces, veamos un poquito la fórmula antes de terminar el video. Entonces, el número de Reynolds, ¿cómo se calcula? Como la densidad del fluido, la velocidad característica, que la velocidad característica la vamos a decir que es la velocidad promedio, la distancia característica y la viscosidad del fluido. ¿Ya? Esos son los términos de los cuales depende el número de Reynolds. Entonces, veamos el primer caso. Bueno, en este caso, acá explican que es como una razón entre las cosas, entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Cuando una domina sobre la otra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si dominan las inerciales o las viscosas. Entonces, el video. Primero, un flujo laminar. Es decir, como los flujos que nosotros estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar, al menos en esta parte de geodinámica, exclusivamente con flujos laminares. Los flujos turbulentos aparecen más en las cosas como de meteorología. ¿Ya? Pero si se fijan, esto pueden pensar que esto es magma, y acá tengo un cenolito, si quieren pensar. Algo así como un pedacito un fragmento de cristal que no se funde por la temperatura del magma. Y así es como fluye este magma a través de, el objeto. ¿Ya? Y lo cual es muy consistente, fíjense cómo van las líneas del flujo, como el campo, y acá es como que y si se fijan acá es como si estuviera aplastando. Recuerden que el magma es como súper viscoso igual, entonces como que se va aplastando por esa viscosidad, y eso es lo que representa esta parte de acá, como que se estuviera aplastando. ¿Ya? Entonces, acá en este caso estamos hablando de flujos laminares con número de Reynolds menor a 1000. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Entonces estos son los casos, ¿ya? Es muy parecido al anterior, solamente que en este caso el número de Reynolds es mucho menor. Es mucho más laminar el flujo. Es como muy parecido a lo que estábamos viendo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, flujo laminar. El que, como les decía, ese va a ser el flujo que normalmente vamos a ocupar. ¿Cuál sería como el caso ya más anecdótico? ¿Qué ocurre con los flujos turbulentos? ¿Cómo se modelan los flujos turbulentos? Mira. En este caso tenemos que el número de Reynolds es sobre los 10.000. Entonces, tenemos un número de Reynolds muy alto, por lo tanto, en este caso caracterizamos el flujo como un flujo turbulento. Y fíjense lo que ocurre con los flujos turbulentos. Tenemos todas estas ondulaciones muy extrañas. Ya, estos son casos bastante más que la palabra complicado, son casos más aleatorios. ¿Ya? Tienen una componente estocástica, estos flujos turbulentos. ¿Ya? Bueno, y el último dibujo y la última representación de esto, acá. ¿Qué ocurre entonces con el mismo caso que teníamos antes, pero con un flujo turbulento y le colocamos una pared? Eso es lo que ocurre con los flujos turbulentos, con números de Reynolds muy altos. ¿Ya? Como les digo, hay como una componente aleatoria de los movimientos. Si se fijan, hay como ondulaciones dentro de las ondulaciones. Es como una cosa súper rara. Ya. Ese era el video que les quería compartir. Entonces, vamos a calcular entonces el número de Reynolds para este problema. Lo primero, vamos a calcular la velocidad característica, que habíamos dicho que es la velocidad promedio. La velocidad promedio la vamos a calcular en base al cálculo promedio integral, es decir, a 1 sobre el total, es decir, 1 sobre h de la integral de 0 a h de la velocidad en el eje x respecto a y. Como sabíamos, esta velocidad solamente depende de la componente y. Al hacer esta integral, nos va a quedar rápidamente que va a ser delta ρ por g por h cuadrado sobre 12 veces la viscosidad por el seno de alfa. ¿Ya? Distancia característica. La distancia característica es como dependiendo, es un valor de distancia que va a depender de la geometría del problema. Para los casos de tuberías, como este que tenemos acá, o bueno, en realidad para el caso del volcán anterior también podemos haberlo tomado, la distancia característica va a ser 2 veces el espesor, ¿ya? El espesor de esta fractura.
¿Ya? Con eso ya podemos calcular el número de Reynolds, ¿ya? Reemplazando los valores en la ecuación, los valores que nos habían dado en el enunciado, y eso nos llega a un número de Reynolds igual a 0.0018. Es decir, un número de Reynolds muy chiquitito, el cual nos indica que el flujo es laminar, lo cual es consistente con nuestro problema, porque en nuestro problema estábamos asumiendo que el flujo iba a ser laminar, por lo tanto nos devolvió un número de Reynolds que estaba acorde a esos supuestos. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho acá, que está en el enunciado, el número de Reynolds es mucho menor a 1400, por lo tanto es confiable asumir que el flujo es laminar, con lo cual es consistente con nuestro modelo. ¿Ya? Bueno, en este caso acabamos de explicar el número de Reynolds. Hay dos números más que son importantes para el estudio de mecánica de fluidos, los cuales ojalá que todos los que escuchen también la grabación los puedan estudiar al menos, que son el número de Pradl y el número de Rayleigh. ¿Ya? Esos están en el apunte, los pueden buscar. El número de Pradl, P-R-A-D-T-L, por si acaso. Y el número de Rayleigh, como les decía. ¿Ya? Si lo estudian los del apunte, ahí como porque la verdad su significado no están entre, como que sí implican algo importante, sobre todo el de Rayleigh, pero no hay como modelos tan directos como como el que le acabo de mostrar del número de Reynolds. ¿Ya? Intenté buscar simulaciones de con números de Pradl altos y bajos y encontré puras leceras, la verdad. ¿Ya? El número de Rayleigh va a cobrar importancia para la última parte del curso, si es que el profe no ha llegado a eso ya todavía, que va a ser la convección del manto. Ya. Entonces ahora vamos con la última pregunta. Considerando que el magma se va enfriando, haga un esquema de cómo iría evolucionando el perfil de velocidades en el tiempo para una misma sección transversal del dique. Discuta al respecto usando las ecuaciones. ¿Ya? Acá vamos a hacer una pequeña discusión nomás, que básicamente, si el magma se enfría más, quiere decir que se vuelve mucho más viscoso y se vuelve mucho más denso. Al volverse mucho más denso, quiere decir que su diferencia de densidades se va achicando. ¿Por qué? Porque la densidad del magma, al volverse más sólido, se va pareciendo más a la densidad del medio. Entonces, la diferencia de densidades se va a ir a cero. Por lo tanto, al irse a cero este término de las densidades, la velocidad va disminuyendo con el tiempo. Se va haciendo, porque si se fijan, todos los términos que estábamos calculando antes, de hecho la velocidad promedio depende de la diferencia de densidades, al ir tendiéndola a cero, quiere decir que la velocidad va disminuyendo con el tiempo. Es decir, cuando era más joven, cuando ya era magma, tenemos esta forma del flujo. A medida que se va enfriando, a medida que va pasando el tiempo y se va enfriando, el flujo cada vez menos intenso hasta ya volverse, como decía, ya más parecido a la densidad del medio. Pero eso, ¿alguna duda? No, ¿No? ¿Se entendió? sí. Ya, entonces voy a pausar la grabación.